Lo que más me gusta de las pistolas de pintura es la rapidez con la que se trabaja. Por eso, en este taller del especialista, veremos cómo pintar con las pistolas Flexio 3000 y Airless Control Pro 130. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de pinturas y recubrimientos. Ambas pistolas destacan, en primer lugar, por su eficiencia. Por un lado tenemos la Flexio 3000, pensada para uso semiprofesional, que trabaja 10 veces más rápido que una brocha, pudiendo abarcar 3,6 metros cuadrados en un minuto. Por otro lado tenemos la Airless Control Pro 130, diseñado para profesionales con un uso de hasta 50 galones al año. Es 3 veces más rápida que un rodillo y logra pintar aproximadamente 6,4 metros cuadrados en un minuto. Pero no solo son más rápidas, ambas pistolas realizan un uso más eficiente del material, utilizando menos pintura por superficie que al trabajar manualmente. Así es, maestro. Y la Control Pro 130, además, gracias a su tecnología HEA, logra una reducción importante en la niebla de pulverizado, lo que genera un ahorro de hasta el 55% de material respecto a las pistolas tradicionales. Esto lo hace recomendable para trabajos en interiores. Como tiene un pulverizado de gran acabado y alto poder cubritivo, en muchas ocasiones no necesita otra mano de pintura. Y sirve tanto para superficies lisas como rugosas, y también las texturadas. ¡Son increíbles! Ahora, maestro, veamos cómo pintar con estas pistolas. Primero, se debe cargar la pintura en el estanque. Se puede pulverizar sin dilución. En caso de ser necesario, se debe diluir gradualmente desde 3% hasta 10% máximo. El esmalte al agua o el látex se diluyen con agua. Otro tipo de pinturas con aguarrás. Pero, ¿cómo sabemos si la pintura está lista para pulverizar? Apliquemos un poco en el muro. Si la pintura se llueve goteando demasiado, es porque se ha diluido mucho y debe colocarle más pintura a la mezcla. Por el contrario, si la pintura sale granulada y poco homogénea, se necesita dilución. Y en el caso de la Control Pro 130, se debe elegir la boquilla y el filtro según la viscosidad del material. Este filtro dependerá del tipo de boquilla que utilice, las cuales se deben cambiar al trabajar con distintos tipos de pinturas o barnices. Por ejemplo, para un esmalte al agua se usa normalmente una boquilla 515 con un filtro de color blanco. Ambos son los que vienen incluidos en el equipo. Esta boquilla 515 tiene un ancho de abanico de 25 centímetros. Un último paso antes de pintar es la posición de la boquilla. Se coloca en horizontal cuando queremos pintar de arriba hacia abajo o viceversa. En vertical cuando queremos pintar con movimientos horizontales. Y en diagonal para líneas y detalles más precisos. Al pintar, también debes saber qué distancia mantener con la superficie que está cubriendo. En el caso de la Flexio 3000, debe situarse a 25 o 30 centímetros de distancia con la superficie a pintar. Al usar la Control Pro 130, a 35 centímetros. Cuando se trabaja con la Control Pro 130, como la pistola está lejos del estanque, se debe colocar en posición prime para presurizar el equipo. Posteriormente, en la posición spray para iniciar el pulverizado. Cuando tenemos la manguera con pintura, podemos comenzar a pintar. Por otro lado, para la Flexio debemos elegir la potencia y velocidad. Permite 8 velocidades distintas con las que sale la pintura y 12 posiciones de control de flujo que controla la cantidad de material que expele la pistola. Muy importante, hacer el movimiento de la muñeca antes de accionar el gatillo. Si tenemos la mano firme, aplicaremos un chorro muy concentrado al comienzo y eso se notará al final del trabajo. Muchas gracias por esos datos, maestro. Con todos esos tips, el muro quedó espectacular. Pero no se vayan, que queda una última tarea fundamental, limpiar la pistola. Con agua, asegúrese de que no quede pintura ni residuos en ninguna de las conexiones entre el estanque y la pistola. Esto es imprescindible para alargar la vida útil de las pistolas. Una vez que usted limpia la pistola, es recomendable aplicar agua en el recipiente para comprobar que ésta está completamente limpia. En el caso de Control Pro 130, es recomendable lubricar las válvulas después de la limpieza. También es importante eliminar los residuos de los estanques, así no se mezclan las pinturas. ¡Impecables! Y toda esta limpieza dura menos de 5 minutos. Así se terminó un trabajo muy rápido con un perfecto acabado, tanto para superficies pequeñas como grandes dimensiones. Nos vemos en un próximo proyecto, maestro. ¿Y usted
¿Qué otros datos tienes sobre las pistolas de pintura? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. No olvide que todos los productos que revisamos en este video y muchos más los puede encontrar en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Sodimac, más socios que nunca.